Capítulo 501. Siglo XIX, era en que comienza la modernidad, pero las batallas siguen siendo principalmente encuentros fortuitos. Clop clop clop. Este momento en que la caballería galopa por la llanura también es así, al final. Porque no hay radar, aviones de reconocimiento o telégrafo. El enemigo aparece desde lugares impredecibles, se lucha de nuevo contra ese enemigo cara a cara, y la forma de combate cambia según quien descubra al enemigo primero. Por eso, incluso en una situación de emboscada, si se contraataca primero, se convierte en que este lado está emboscando. Esa es la razón por la que Napoleón ordenó a Murat un asalto como una apuesta. Vamos, hacia el oeste. Hacia donde nos esperan los enemigos. Murat gritó en voz alta. Inmediatamente los jinetes originarios de Gascuña salieron siguiendo a Murat. Húsares. Aquellos llamados caballería ligera o jinetes de sable. Todos han arrojado los rifles largos y corren llevando solo una pistola y un sable. De todos modos se muere una vez, no dos. En lugar de morir congelado en tierra helada, mejor morir en el campo de batalla. Hay que usar el sable antes de morir. Vamos. Verdaderamente en la era de la pólvora, siguió el bombardeo de tropas de armas blancas que no encajaban. Tud. 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 Los coraceros británicos que debían enfrentarlos no tuvieron tiempo de reaccionar. Porque cargaron demasiado rápido y también de manera imprudente. Además, las tropas británicas que vinieron aquí no se podían llamar fuerza principal. El comandante de la caballería pesada británica, el coronel Albrecht von Storff, se retiró precipitadamente. Murat no perdió instintivamente esa oportunidad. Ataquen. Colapsen la formación de caballería enemiga. Pero en el lado completamente opuesto había alguien que vio la misma oportunidad. Ahora es la oportunidad. Radetzky, captura al emperador. El rey de Hungría Carlos, comandante en jefe de las fuerzas aliadas. Carlos últimamente sufría más de epilepsia y principalmente permanecía sentado. Incluso al venir al campo de batalla no podía montar a caballo y avanzar al frente, sino que se sentaba principalmente en el interior dependiendo de informes. Sin embargo, en este momento Carlos estaba de pie sobre sus dos pies. Como en sus días jóvenes, cuando resistía con todo su cuerpo las llamas de la gran revolución. Sus dos ojos brillaban como si se encendiera fuego, y su cuerpo sin vitalidad estaba tenso. Carlos, que parecía que nunca se movería como clavado aquí en Leipzig, comenzó a moverse. A la orden del rey, el mariscal húngaro Radetzky preguntó. ¿Los cañones, no disparamos? Eso es cuando las tropas británicas no están en este campo de batalla y no necesitamos capturar al emperador. Ahora necesitamos prisioneros, no cadáveres. ¿Por qué? Ah, ya veo. Radetzky asintió vigorosamente. Porque Eugenio Preuschitz no está en este campo de batalla. El barón Castlereagh de Gran Bretaña había dado información crucial. Que el rey de España Eugenio estaba lejos en el Mar del Norte. Ganara o perdiera, era difícil que el ejército de Eugenio llegara hasta Leipzig. Eso significaba a la inversa que incluso si mataban a Napoleón, tendrían que enfrentar a Eugenio. Eugenio Preuschitz Bonaparte. ¿Qué tipo de general sería realmente? El rey Carlos evalúa a Eugenio más alto que a Napoleón en cierto sentido. Por supuesto, Eugenio no podría hacer la gran expedición rusa, ni la perfecta maniobra de dispersión y aniquilación de Austerlitz, ni crear un imperio. Esas son ideas que solo Napoleón, nacido negando el sentido común del mundo, podría concebir. Sin embargo, aunque el mundo lo cambie un genio, al final las personas de sentido común lo construyen. Carlos avanzó vigorosamente mientras murmuraba. Incluso si matamos a Napoleón, si Eugenio está ahí, el ejército francés se reconstruirá de nuevo. Incluso podríamos sufrir un contraataque. Correcto. Ya se probó en Jena. Por el contrario, si capturamos a Napoleón aquí, podemos dividir y destruir Francia. Un Napoleón vivo no puede ser superado por ningún soldado francés. Por eso la mejor manera era capturar a Napoleón como prisionero en lugar de matarlo, para paralizar al ejército francés. Pero ahora Napoleón había salido por sí mismo. Un poco más, un poco más. Por fin ha llegado el momento de capturar a Napoleón. La caballería húngara salió corriendo. Clater, clater, clater. Después de todo, húsar es una palabra que viene de Hungría.
Los originadores de las unidades de caballería ligera eran precisamente los jinetes irregulares húngaros. 10.000 jinetes ligeros enfocados únicamente en velocidad salieron corriendo. Realmente con el ímpetu de cubrir la llanura de Leipzig. Inmediatamente la infantería de línea también salió corriendo de las posiciones. 430.000, un gran ejército que los emperadores, reyes y señores de la tierra de Deutschland nunca habían reunido en un solo campo de batalla. Las tropas que habían estado esperando ansiosamente detrás de los cañones se lanzaron todas a la vez. Hagan avanzar las líneas. Aprovechen mientras los enemigos están confundidos. Soldados de Prusia, ha llegado la hora de la venganza. Vamos. Hoy mostremos que Baviera aún está viva. Carlos montó su caballo blanco y gritó. El mito de la Grande Armée también termina aquí. Es un cambio de ofensiva demasiado repentino. Pero solo es repentino para el ejército francés. En el campo aliado de Deutschland era el momento que habían estado esperando y deseando ansiosamente. 6 días. Cuando la Grande Armée intentaba valientemente atravesar las líneas, los soldados de Deutschland habían resistido apretando los dientes. Solo para este momento, para el contraataque. Ahora todo el ejército se lanza hacia donde están Napoleón y la caballería de la guardia. Ha llegado el momento del cerco y aniquilación. Entonces. ¡Boh! De algún lugar se escuchó el sonido de un cuerno alto. ¿Qué es ese sonido de cuerno? ¿Acaso las bandas militares tocan cuernos últimamente? Esa moda pasó hace bastante tiempo. ¿Acaso es el gusto de los franceses? Revisemos las líneas enemigas. Los soldados húngaros, los soldados prusianos, los soldados de la Liga del Rin se desconcertaron. Nadie usa cuernos como instrumentos de bandas militares. Tal vez los cosacos de esa lejana Rusia que siguen costumbres nómadas. Pero los soldados de las fuerzas aliadas no podían discutir ese hecho entre ellos. El húngaro, por supuesto, pero incluso el alemán del sur y el alemán del norte eran diferentes. Además, aunque menos que en los tiempos del Sacro Imperio Romano, mercenarios de origen checo, eslovaco e italiano también eran miembros importantes de las unidades principales. Por eso era un momento en que se miraban entre sí preguntándose si acaso era un sonido de las propias tropas. El comandante de la caballería de la Guardia del Rey de Hungría que corría más al frente, Rosenberg, gritó. Desde el norte. La llanura de Leipzig también es horizonte hacia el norte. Fluttering. Más allá de ese horizonte, se ven aquellos con plumas en la cabeza. Aquellos que se llaman a sí mismos cosacos, que resultaron estar familiarizados con abordar naves cruzando el Mar Negro. Los caballos que montaban eran caballos de guerra de tierras extranjeras un poco extraños. Entre la caballería cosaca, un joven levantó un rifle. Clic. Carlos levantó un telescopio grabado con decoraciones doradas para ver el frente, y lo dejó caer. Imposible. Ese tipo, ¿cómo está aquí? Y además con ejército. Su Majestad, necesitamos contramedidas. Primero debemos determinar de qué ejército se trata. Esto no puede ser. Los británicos dijeron que lo hundieron en el Mar del Norte. Por supuesto, Carlos tampoco lo había creído. Pero también pensó que no podría venir aquí. Además había un problema mayor. Incluso si no fuera así, ¿cómo trae ejército? Y además caballería. Los caballos no pueden viajar en barco. Por supuesto, si se fuerzan a hacer barcos de transporte es posible, pero no pueden cruzar el Mar del Norte y el Báltico. ¿Cómo diablos estaban los jinetes cosacos allí? Clop, clop, clop. Entonces la caballería comenzó a galopar desde lejos. Wosh, boom. Junto con el sonido de bombardeo. Aquí está el mejor tirador de Europa. Bang. La pistola en su mano fue fabricada en la armería Folly y decorada con la artesanía del joyero Chaumet, un arma de fuego única. En su campo de visión aparecen letras plateadas indicando la posición del enemigo, y cada vez que dispara, las balas se marcan como flechas. Un cazador que nunca ha perdido a una presa objetivo ni una sola vez. Los enemigos del tirador lo llaman así. El tirador de bala final, Preuschitz. Clic, bang. Al tirador que derribó a otro húsar que cargaba con un solo disparo, la caballería se acercó precipitadamente. Detrás de ellos, un general con decoraciones coloridas se acerca con ojos brillantes.
Podría parecer enemigo, pero el uniforme es del mismo color azul oscuro. El hombre que es comandante de la Guardia Española pero viste uniforme de mariscal francés, Junot, gruñó. Su Majestad el Rey. No avance solo. Junot, ¿no tiene ojos? ¿No ve que Su Majestad el Emperador está al frente ahora? No, eso es asunto de Lanes o Besieres. Además. Junot gritó hacia el tirador, Eugenio. No es una situación tan desfavorable para Su Majestad. Eugenio solo entonces, mientras galopaba, miró a Junot con cara absurda. Junot también habría visto la escena del emperador liderando la caballería de la guardia en una carga. Además, también la situación de los húsares húngaros y la infantería de línea tratando de rodear al emperador. Pero Junot había aconsejado que esta situación no era desfavorable para Eugenio en absoluto. Viendo a Junot, el hombre originalmente promovido por Napoleón en Tolón, Eugenio sonrió amargamente. Ha cambiado mucho, Junot. Soy duque del Reino de España, después de todo. Mantendré en secreto lo que acaba de decir, así que cállese y lleve la guardia a proteger a Su Majestad el Emperador. Junot hizo pucheros y luego frunció el ceño. Entonces Su Majestad. Eugenio hizo señas hacia la Salle y respondió. El ejército enemigo son 400.000, así que hay que atacar el centro. Y ya. Simultáneamente resonó ruidosamente el bombardeo. Bum. 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 De hecho, era un sonido de terror que no acertaba ni un disparo al ejército enemigo. El ejército que ahora disparaba cañones no era el francés, ni el húngaro, ni la Liga del Rin, ni siquiera el prusiano. Era precisamente el ejército real del Reino de Dinamarca-Noruega. El que estaba más al frente era Friedrich von Hesse-Kassel, cuñado del rey de Dinamarca que había construido su carrera luchando contra Suecia. Pero naturalmente solo con el ejército danés era difícil cambiar la situación de guerra. El cuarto cuerpo. La grande armée que cruzó el Báltico para llegar a Copenhague, Dinamarca, se armó de nuevo con equipo militar danés y caballos, y luego atravesó directamente hasta Leipzig. Las tropas victoriosas de Jena habían llegado. Clater. 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 Entre la caballería de la Guardia de la Salle que seguía precipitadamente a Eugenio, Hipólito apareció de repente. ¿No es principio de la caballería no cargar contra combinaciones de infantería de línea y artillería? ¿Estás discutiendo tácticas frente a mí, Hipólito? No, es que Su Majestad el Rey parece demasiado emocionado. Cuando Hipólito gritó inclinándose mucho, Eugenio sonrió y tomó su pistola. Normalmente es así, pero si las líneas colapsan la historia es diferente. Además. De repente resonó ruidosamente el sonido de bombardeo hacia donde Eugenio señaló con la pistola. Bum. 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 Era el sonido de las balas de cañón que disparaba la artillería danesa. Pero la artillería danesa nunca había luchado en campos de batalla a gran escala. También faltaba pólvora, por lo que rara vez habían entrenado normalmente. Como resultado, ni un solo disparo acertaba, siendo prácticamente lo mismo que salvas en blanco. Aún así, sorprendidos por ese sonido de bombardeo, los caballos, no, los jinetes estaban alborotándose. Las formaciones de infantería de línea que avanzaban firmemente colapsaron, y los soldados huyeron cada uno buscando manera de sobrevivir. De hecho, resultaba que el total del ejército danés era solo 40.000, y sumando el cuarto cuerpo eran 90.000, así que las fuerzas aliadas seguían siendo mucho más numerosas. En un campo de batalla que se autodestruye así, aún más. Giren. Eugenio y la caballería de la Guardia del Rey de España barrieron el campo de batalla al unísono. Ahora era hora de ir a encontrar al emperador. De nuevo, el emperador se encontró con el rey adoptivo, no, el rey. Su Majestad, no creo haber aconsejado nunca una táctica de que usted cargara personalmente. En medio del campo de batalla de Leipzig, Napoleón vio a Eugenio y corrió a abrazarlo. Swoosh. Eugenio se desconcertó al ser abrazado inesperadamente a caballo. Su Majestad. Eugenio, bienvenido. Tú eres el salvador de Francia. No, eso es solo porque Su Majestad usó tácticas imprudentes. De hecho, aunque no había visto todo el campo de batalla, para Eugenio el manejo de Napoleón no había estado mal. Solo que había estado librado un juego de sube y baja de poder de fuego, y el problema fue que Napoleón se cansó y salió primero.
Incluso si Eugenio no hubiera venido, era probable que Napoleón hubiera estado a salvo solo sufriendo daños. Sin embargo, Napoleón era un maestro de la llamada propaganda de masas. Escuchen, todo el ejército. Hoy, mi hijo Eugenio ha salvado Francia. De repente, Murat, que estaba sobre su caballo empapado en sangre, gritó como respondiendo. ¡Viva Napoleón! ¡Viva Eugenio! ¡Viva Bonaparte! La caballería de la guardia desenvainó espadas al unísono y gritó. ¡Viva Bonaparte! Los gritos se extendieron a toda la grande armée. Eugenio sintió sin darse cuenta que su corazón se agitaba. Un campo de batalla donde se mata y se muere. Pero estos realmente estaban luchando por la gloria. Napoleón de repente golpeó el hombro de Eugenio. Ahora, vamos a cortar la cabeza del líder de los enemigos, el rey de Hungría Carlos. Era el momento en que la batalla de Leipzig se acercaba al final. Con el encuentro de Eugenio y Napoleón. Capítulo 502. La apuesta es un juego de elecciones. Esta es una carta mal tomada. El comandante en jefe de la Liga del Rin, Maximiliano I, murmuró mientras miraba fijamente el campo de batalla. El ejército de la Liga del Rin reunido aquí era de 130.000, alcanzando casi 150.000 si se incluía el personal no combatiente. Entre ellos, el reino de Baviera era abrumadoramente dominante, comandando 80.000 tropas. Pero hasta ahora, bajo el mando de Carlos que se había concentrado en bombardeos, no había habido oportunidad de luchar. Pero justo cuando estaban a punto de emprender un asedio, se toparon con dificultades. Había estado bien que las tropas británicas de Hannover vinieran del norte derrotando a Oudinot. Sin embargo, más bien las tropas aparecieron sorpresivamente desde la dirección de Dinamarca, volteando la situación de guerra. Además, el que estaba al frente era sin duda el tirador de bala final, el rey de España Eugenio. Maximiliano conocía el terror de Eugenio mejor que nadie. Porque había sido prisionero. De repente, el comandante en jefe bávaro, Wrede, llegó corriendo precipitadamente e informó. Su Majestad, debe retirarse. General Wrede, si me retiro aquí, ¿hay futuro? Aunque sea así, hemos perdido esta guerra. Debe sacar al menos nuestro ejército bávaro y planear para el futuro. Por un momento, Maximiliano negó firmemente con la cabeza. De ninguna manera, parece que nunca has jugado cartas. Wrede. ¿Perdón? Ahora es momento de cambiar la mesa. Toda apuesta el destino en la elección. Pero cuando la derrota se ve inminente, ¿qué hace un apostador excepcional? Ve esta mesa como inválida y retira la mano rápidamente. Lo que Maximiliano eligió fue precisamente retirar la mano de la mesa de apuestas llamada Fuerzas Aliadas. ¿Cómo? Todo el ejército bávaro, ataque en la retaguardia de Hungría. Su Majestad, ¿qué es eso? No podemos demorarnos ni un poco más. No hay más oportunidades. Envíen un mensajero al lado francés para informar exactamente este hecho. Llevando bandera blanca o lo que sea. Precisamente, cambiando de bando. El destino de nuestro reino de Baviera está en juego en este ataque sorpresa. El ejército del reino de Baviera comenzó a cambiar de dirección al unísono por orden real. Naturalmente, el cambio repentino de postura causó confusión sin distinguir entre amigo y enemigo. Lo mismo pasó con los soldados prusianos derrotados que hasta hace poco habían estado enfrentando al ejército francés junto con el reino de Baviera. Ahora, ¿a quién está atacando Baviera? ¿Se volvió loco ese Maximiliano? Cuando Blücher estaba a punto de abrir mucho los ojos agarrando su gorra militar, el general tuerto a su lado chasqueó la lengua. Mariscal Blücher, parece que ha llegado el momento de elegir. ¿Qué dice? O morir aquí, o encontrar otra oportunidad de vengarse de Napoleón y Eugenio. Ante las palabras del tuerto, Kutuzov, Blücher permaneció en silencio estupefacto sobre su caballo y luego abrió mucho los ojos. No pensó que la peor situación se convertiría en realidad. Realmente habían venido corriendo con todas sus fuerzas. Creía que toda la fuerza del antiguo Sacro Imperio Romano llamado Deutsch más allá del Rin se había reunido aquí para enfrentar al malvado imperio francés. Pero cuando la situación se volvió confusa, había ocurrido una revuelta de masas. Malditos paletos del sur. ¿Están traicionando y atacando a las tropas aliadas ahora? Sin embargo, Kutuzov detuvo a Blücher con actitud fría. No es momento de discutir.
Incluso si van tropas de rescate ahora, no podrán voltear el campo de batalla. Las fuerzas aliadas superan los 400.000. Si solo reorganizamos las filas, podemos abrumar al enemigo. ¿Quién reorganizará las filas? ¿Usted? ¿Hungría y la Liga del Rin escucharán a un mariscal prusiano? Kutuzov resopló. Este campo de batalla terminó. A menos que el rey Carlos haga un milagro. Solo entonces Blücher vio la fuerza principal de la alianza que no era Prusia y la Liga del Rin. El ejército del Reino de Hungría estaba completamente desorganizado. Si estuvieran siendo controlados adecuadamente desde el cuartel general, no se moverían así. Ya las filas estaban rotas y las unidades luchaban cada una por separado, no en divisiones sino en regimientos, no, en unidades de pelotón. Blücher agarró las riendas y apretó los dientes. Estamos perdidos. ¿Al menos salvará al rey? Por supuesto. He estado en deuda con el ejército prusiano desde los tiempos del anterior rey Federico el Grande. De repente la mirada de Blücher se dirigió hacia la retaguardia del ejército prusiano. Ah, las filas se desmoronan. Deténganlo. Mantengan las líneas. Se ve al rey de Prusia, Wilhelm, quien hasta hace poco se proclamaba Kaiser del nuevo imperio prusiano. Ya había perdido la capital, el reino y la reina, pero Wilhelm aún no se había rendido. Naturalmente, hay enemigos que no se pueden vencer solo con voluntad. Aún así, Blücher tampoco se rinde nunca. Napoleón, y Eugenio. Aún no ha terminado. Era el momento en que ocurría la huida desesperada del ejército prusiano en el campo de batalla que colapsaba en Leipzig. En el centro del campamento, 280.000 soldados del ejército del Reino de Hungría corrían dispersándose cada uno por su lado. Su Majestad el Rey, debe retirarse. Incluso se ven soldados de la guardia que huyen abandonando al rey. A fin de cuentas, el ejército húngaro es básicamente un ejército reclutado de húngaros como base con bosnios, checos, polacos y rumanos. Pero si podría ser cuando ganaban, era el momento en que la derrota se había vuelto clara. ¿Cuántos soldados habría dispuestos a proteger a muerte a Carlos, que era claramente alemán? Carlos miró a Metternich, que recomendaba huir, y preguntó. ¿A dónde? ¿Acaso que regrese a Hungría desde aquí? Aunque eso también es un método, debe ir a un lugar donde puedan venir tropas de apoyo. El lugar que se puede pensar inmediatamente es el reino de Hannover. ¿Hannover? Ah, había una manera de ir a Hamburgo. Jaja, ser exiliado británico también está bien. Soltando una risa vacía, Carlos dijo. Metternich, tú escapa. De hecho, las fuerzas aliadas eran un total de 430.000. Además, solo el ejército húngaro superaba los 280.000, un gran ejército que se acercaba a 300.000. No importa cuán inesperada fuera la participación del ejército danés y el cuarto cuerpo francés, si reorganizaban las filas no era imposible enfrentarlos. Pero la ofensiva enemiga había sido demasiado feroz, y la respuesta aliada demasiado lenta. Esto era en realidad debido a la táctica de concentración de fuego de Carlos. Durante el proceso de la batalla de Leipzig de 6 días, Napoleón había desplegado continuamente ofensivas utilizando movilidad. Por el contrario, Carlos se concentró incondicionalmente solo en el poder de fuego, manteniendo todas las tropas inmóviles. Por eso no estaban entrenados para responder a cambios repentinos de situación. Esa era la razón por la que las líneas colapsaban instantáneamente. Sin embargo, no importa que, no se podía huir dejando al emperador. Su Majestad, soy súbdito del imperio. Creyendo que Su Majestad revivirá el imperio de nuevo, lo seguí. Por favor, preserve su cuerpo. Eso lo puede hacer otra persona de la familia Habsburgo. Mi hermano menor está en Viena, ¿verdad? O también estaría bien que mi hermano mayor, exiliado a América, regrese. Su Majestad Franz es solo el emperador de una nación perdida. Solo con Su Majestad presente se puede restaurar el imperio de nuevo. Pero Carlos negó con la cabeza. No, no el Sacro Imperio Romano sino Deutschland. Ante las extrañas palabras, Metternich parpadeó. Deutschland, es decir, la tierra del pueblo alemán. En los viejos tiempos del Sacro Imperio Romano medieval, el sucesor del emperador se llamaba Deutscherkönig, es decir, rey de Alemania. Pero Carlos no estaría hablando de conceptos medievales. Carlos miró la bandera del águila dorada del Imperio francés y apretó los dientes.
El país, territorio, pueblo que debería haber revivido aquí. Debería haber creado un Estado-nación como Francia. Su Majestad. Lamentablemente, yo, no podré lograrlo. Sin embargo. Los ojos de Carlos se dirigieron a Metternich de nuevo. Si derrotamos a Napoleón y Eugenio, cualquiera de los Habsburgo podría hacerlo. En la historia original, Metternich llegó casi al éxito. Con el emperador Franz, un monarca mediocre sin talento excepto para resistir. ¿Qué tipo de imperio se habría creado si Carlos hubiera sido el sucesor de la familia Habsburgo desde el principio? Aún así, tal vez no habría podido vencer a Napoleón. Ahora en Europa, no, en el mundo solo queda Gran Bretaña. Aún no es demasiado tarde. No, dices eso porque no conoces el ejército. Ya es demasiado tarde. Carlos negó con la cabeza y ordenó. Dile al primer ministro británico Pitt, y al comandante que vendrá liderando el ejército. Que deben matar a Napoleón. También a Eugenio, sin falta. Era diferente de lo que Carlos había ordenado originalmente a Radetzky. Eliminación, no captura como prisionero. Había dicho que solo un ataque de decapitación era la única solución. Con ojos llenos de pesar, Carlos miró el campo de batalla. Quería capturar a Eugenio, hacerlo someterse, y recuperar los territorios imperiales de nuevo. Era mi ambición. Su Majestad el Rey, incluso ahora. Si sigue así, tú tampoco podrás escapar. Sin mirar atrás, montando su caballo hacia adelante, Carlos ordenó de nuevo. Ve. Finalmente Metternich dejó el campo de batalla. Ahora los únicos que quedaban al lado de Carlos eran la última guardia. De repente, hacia el mariscal del ejército austríaco que lo seguía más cerca, Carlos dijo. Radetzky, tienes que quedarte conmigo. Es un honor, Su Majestad. ¿Qué honor ni qué diablos? Si esos amigos vienen al infierno, recibámoslos juntos. Carlos espoleó su caballo mirando fijamente a Napoleón y Eugenio a lo lejos. Napoleón, y Eugenio. Ustedes dos irán al infierno. Como yo. Porque eran masacradores que mataban a cientos de miles de personas en un lugar. Rumble, boom. El bombardeo resonó ruidosamente por el campo de batalla. Como honrando al último monarca de los Habsburgo. Existe el término victoria pírrica. Maldición, aunque ganamos no se siente como victoria. Claramente había sido un campo de batalla ventajoso al final. Aún así, la diferencia de tropas del doble y el daño del bombardeo de 6 días parecía inevitable. El daño del ejército francés era enorme. Había sido una guerra de desgaste que recordaba la batalla de Borodino. Sin embargo, Eugenio negó con la cabeza hacia Napoleón y dijo. Esto es suficientemente una victoria espléndida, Su Majestad. Todos los cañones están destrozados y los caballos han caído. Es todo si solo los soldados están a salvo, Eugenio. Las fuerzas aliadas enemigas están prácticamente desintegradas. De repente Eugenio blandió el bastón de mando real hacia el otro lado del campo de batalla. Ahora es momento de exigir lealtad a los príncipes del Rin. Especialmente debemos exigir el regreso de aquellos que huyeron de toda la campaña rusa. Solo entonces Napoleón se dio cuenta de que quedaban en el campo de batalla ex enemigos que aún no habían muerto. Eran tropas cuya fuerza quedaba intacta porque la mayoría había huido temprano o se había rendido. Los ejércitos de los príncipes del Rin. A Napoleón, que entrecerró los ojos y reflexionaba sobre cómo manejar esas tropas, Eugenio susurró. Mire allí, al rey de Baviera que lleva bandera blanca. Un tipo muy rápido. Hágale saber que la declaración de rendición es la mejor medida de autodefensa. Así, debe hacer que los alemanes nunca puedan reunirse como uno de nuevo. Los alemanes, es decir, el pueblo de Deutschland. Si Francia hubiera perdido en esta guerra, Deutschland podría haber nacido bajo el liderazgo de Carlos. Pero Napoleón ganó. Ahora el nombre Deutschland nunca podrá existir en Europa. Napoleón miró al rey de Baviera, estalló en risa y espoleó a Marengo hacia adelante. HMPH, pensé en tomar a la hija de ese tipo como mi concubina, pero dejemos eso. Maximiliano. ¿Cuánto tiempo? Jajaja. 17 de junio de 1810. La batalla de Leipzig había terminado. Además, Deutschland había colapsado. Ahora el continente europeo estaba prácticamente unificado bajo el nombre de Napoleón.
dejando solo a la nación isleña de Gran Bretaña. Capítulo 503. Gran Bretaña tiene muchas leyendas extrañas. Boom. Buckland, una pequeña ciudad a 130 kilómetros al noroeste de Londres, cerca de la famosa Oxford. Sin embargo, en esta pequeña ciudad vivió una persona que todos los británicos conocen. Francis Drake, precisamente el rey pirata del siglo XVI que derrotó a la armada junto con Charles Howard. Pero en la antigua mansión de Drake quedaba un tambor. Los cuidadores que administraban la mansión del héroe se reunieron al escuchar repentinamente el sonido del tambor. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene el sonido del tambor? ¿Alguien está tocando afuera? ¿Había una banda militar por aquí cerca? Sin duda es sonido de tambor militar. Los cuidadores John, Sam y Bob solo se miraban entre sí sin entender. Esta zona era realmente rural, no era posible que pasara una banda militar. Además, no era un lugar donde pudiera venir una orquesta para tocar tambores. La razón para administrar la mansión era solo porque era un sitio histórico venerable. La casa de los barones Drake, que descendía de los sobrinos de Drake, se había extinguido en 1794. El actual heredero de esta mansión, el barón Francis Augustine Elliot Hatfield, servía en la Guardia Real y había ido a Londres. Por lo tanto, no había nadie en la mansión Drake, que estaba prácticamente vacía, que pudiera tocar el tambor. De repente John dirigió la mirada. ¿No será ese tambor? En el centro de la mansión, el tambor que supuestamente había dejado el almirante Drake. Una reliquia histórica transportada a través del Atlántico. Pero aunque fuera histórico, ese tambor no podía ser algún objeto mágico especial. El cuidador Sam chasqueó la lengua. Amigo, has estado viendo demasiado horror gótico últimamente. Ja ja ja. Suelo disfrutar mucho el castillo de Otranto. Es una obra maestra. La obra de Horace Walpole que representa el siglo pasado. Jejeje. El horror gótico, comúnmente llamado novela gótica, era un género popular en esta época. En 1764, cuando Horace publicó su primera novela, se desató una tormenta. Fin de siglo, gran revolución y época de guerra. Esa era la razón por la que los británicos se volvieron fanáticos de las novelas de horror. Además, el clima sombrío de Gran Bretaña naturalmente los acostumbraba a historias de fantasmas. El problema era que esta mansión también era una casa abandonada donde podrían aparecer fantasmas. Apenas conteniendo el miedo, cuando los cuidadores discutían sus gustos por las novelas góticas, ¡boom! De nuevo, sonó el tambor. ¿Lo escucharon? Lamentablemente, lo escuché. ¿Quién diablos? ¿Acaso nadie se encargó del control de humedad aquí? Pero el interior de la mansión estaba realmente seco, sin sentir ninguna humedad. Sintiéndose escalofriantes, los cuidadores se observaron entre sí y temblaron. Pero el aficionado a las novelas góticas, John, volvió a hablar. Por cierto, hay una leyenda relacionada con ese tambor. ¿Qué es eso? ¿Saben que ese es el tambor que dejó el famoso capitán Drake? Drake sabía que cuando ese tambor sonaba en el mar, aparecían barcos enemigos. John puso una expresión escalofriante y les dijo a Sam y Bob. Por eso, cuando Gran Bretaña va a la guerra, ese tambor suena. Sam, John y Bob temblaron y negaron con la cabeza entre sí. ¡Qué disparate! He estado administrando aquí durante años y nunca lo he visto sonar. ¿Cuántas guerras ha librado nuestro reino durante este tiempo? John. ¿Verdad? De hecho, pensé que el tambor ya no existiría. ¿Tú también piensas así, Sam? Yo pienso igual que Bob. Vamos, esas historias de horror sin sentido solo aparecen en novelas. Entonces. ¡Boom! De nuevo sonó el tambor y John tragó saliva seca mientras giraba lentamente la cabeza. Ahora que lo pienso, Drake fue un gran general que venció a la armada. ¿Y qué? Esa fue una guerra de vida o muerte donde estaba en juego el destino de Gran Bretaña. Cuando Sam estaba a punto de mover los ojos, John dijo dirigiendo nerviosamente la mirada. ¿Acaso solo suena en momentos así? Bob parpadeó y preguntó. ¿Quién? Supongamos que ese tambor es misterioso y suena cuando estalla la guerra. Pensándolo bien, han ocurrido guerras consecutivas en el continente, y se escuchan noticias de que los aliados de Gran Bretaña han sido derrotados. Por eso supongamos que es posible. Pero, ¿quién diablos está tocando ese tambor?
¿Acaso hay un fantasma de Drake? ¡Boom! En ese momento, ante el sonido del tambor que volvió a sonar, los cuidadores gritaron y salieron corriendo. ¡Ah! El tambor de Drake. El misterioso tambor que en la historia posterior dejaría la leyenda de haber sonado durante las guerras mundiales. En este momento sonaba sin parar. Como si fuera a comenzar una guerra que definiría el destino de Gran Bretaña. El tambor de Drake es realmente famoso. Después de todo, el rey lo menciona personalmente ante el primer ministro. Primer ministro, ¿escuchó? Dicen que sonó el tambor de Drake. El primer ministro Pitt levantó las cejas e inclinó la cabeza. No sería bueno que se extendiera el rumor de que el rey estaba obsesionado con lo oculto. Ya circulaban rumores de que el príncipe heredero Jorge estaba envuelto en rituales paganos sospechosos. Además, ¿no era cierto que el rey a menudo no estaba en sus cabales? Después de elegir sus palabras por un momento, Pitt respondió al rey Jorge. Su majestad también gusta demasiado del horror. Que también te vuelvas loco como yo. No hay nada más que disfrutar excepto novelas. Manténgase fuerte y viva mucho tiempo, su majestad. Más que yo. Entonces Jorge III abrió ampliamente sus ojos llenos de cejas blancas. Esto, debo preguntarlo yo. ¿Podrás resistir hasta la victoria? El rostro de Pitt, décadas más joven que Jorge, era realmente como una hoja en blanco. Por supuesto, los británicos del siglo XIX tenían piel blanca como descendientes de los sajones, pero Pitt no era normal. Si hubieran llegado repetidamente noticias de victoria, tal vez su salud habría mejorado un poco. Pero las noticias que llegaban eran de derrotas consecutivas. Incluso habían perdido batallas navales. La presión simplemente no desaparecía. ¿Llegaría la victoria? Pitt sonrió a duras penas y respondió. Resistiré, su majestad. El rey Jorge suspiró profundamente. Sus recuerdos de escuchar noticias de victoria desde que subió al trono eran vagos. Había perdido América, había sido derrotado en Egipto, y ni siquiera había podido pisar Europa. Aunque parecía haber escuchado noticias de victoria en India, ¿no era ese un ejército anticuado muy atrasado comparado con Europa? Ahora parecía que incluso la bestia francesa, Napoleón, había regresado. Por supuesto, Jorge también sabía que Pitt era un primer ministro competente, pero eso no significaba que fuera bueno librando guerras. Preguntándose si realmente habría una manera de ganar, el rey Jorge preguntó con curiosidad. Aunque no necesito preguntar por qué lo harás bien, ¿cómo está la situación de guerra? Napoleón ganó en Leipzig. Se entiende que el rey Carlos murió en batalla, el rey Maximiliano se pasó al lado de Napoleón. El autoproclamado emperador Wilhelm está actualmente solicitando asilo. ¿Hamburgo? Dios mío, consigne y muerto, ¿hay alguien valiente para cruzar el Mar del Norte? No era realmente su intención ser sarcástico. Pero Pitt pareció herido. Apretando los dientes, Pitt informó al rey. Aún, la Royal Navy de su majestad está intacta. Pronto podrá conocer a Wilhelm en Londres. Ni siquiera pudo hacer la pregunta de si el territorio del reino de Hannover estaba a salvo. De hecho, era una conversación sin sentido. Gran Bretaña ya estaba en guerra con Napoleón, y si no ganaba, también sería el fin del electorado de Hannover heredado de los ancestros. Jorge negó con la cabeza y volvió a hablar. Bien. Entonces Napoleón regresará a Francia. No, no podrá pisar París. ¿Eh? ¿Por qué? No importa cuán rápido transporte tropas nuestra marina, ¿no falta tiempo? Se dice que Napoleón es realmente rápido como un rayo. Por supuesto, Napoleón podría consumir tiempo reorganizando nuevamente el ejército. Pero ya no había fuerzas en el continente europeo que pudieran detener a Napoleón. Aunque fuera por las rebeliones internas, ahora era momento de que la Grande Armée regresara a Francia. Pero Pitt dijo algo inesperado. Ya partieron mercenarios que llegaron de los territorios de su majestad esparcidos por todo el mundo. Jorge abrió mucho los ojos. Era la primera vez que lo escuchaba. Aunque fuera una era en que el gabinete gobernaba prácticamente el reino, ¿no era la guerra al menos asunto del rey? Sobre todo, las colonias eran nominalmente territorios reales. Después de temblar por un momento, Jorge se calmó. ¿Cuándo? No, es irrelevante. Debe haber obtenido la aprobación de la reina cuando yo no estaba en mis cabales.
Lo siento. Los asuntos militares requieren velocidad, así que no necesitas disculparte conmigo. Pero me surge una curiosidad. Esta vez Jorge preguntó con actitud verdaderamente sarcástica. ¿Exactamente cómo planeas impedir el regreso de Napoleón y derrotarlo de nuevo? Habían enviado tropas sin siquiera preguntarle al rey. Entonces definitivamente tendrían que ganar. Si no, el rey derrocaría al primer ministro aunque estuviera loco. La táctica es responsabilidad del nuevo comandante en jefe, Arthur Wellesley. ¿Ese tipo es hijo del conde de Mornington? ¿Era gobernador general de India? El gobernador general de India es Richard, hermano de Arthur. También es actualmente conde de Mornington. Señalando ligeramente que la memoria de Jorge no era normal, Pitt dijo firmemente. Sin embargo, puedo hablar de la estrategia. Primero, liberaremos la República de los Países Bajos para atar los pies de Francia. En el momento en que los Países Bajos se liberen del yugo francés, Gran Bretaña también estará finalmente segura. Además, París entrará en el campo de visión del ejército británico. Esa era la razón por la que Francia se había lanzado a conquistar Flandes durante la Gran Revolución. Pero Jorge no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Cómo diablos? Aunque esté en guerra civil, ¿no tiene Francia un gran ejército estacionado en Flandes? Esta vez también la respuesta de Pitt fue simple. Nosotros también enviamos un gran ejército. Así que la ofensiva de cantidad era la gran estrategia de Pitt. La costa holandesa es notoriamente difícil para el atraque. Swoosh. Sin embargo, prácticamente no hay flota francesa en el Mar del Norte. La flota que poseía la propia República de Batavia había estado esforzándose en la defensa costera. Pero recientemente, con los levantamientos internos incitados por Gran Bretaña repitiéndose, no tenían capacidad para enviar la flota. Este era precisamente el secreto de por qué una gran flota pudo cruzar el Mar del Norte sin problemas hasta Holanda, la antigua capital de los Países Bajos. Se ven las tierras bajas. Cuando el general Clinton, que estaba en la proa, gritó, Collingwood, que había llegado comandando la flota, giró la cabeza. Originalmente es difícil desembarcar. En las tierras bajas. No se preocupe, almirante Collingwood. Hemos librado batallas de desembarco en mares más difíciles. ¿Pero esos amigos hindúes están familiarizados con el mar? Mirando a los soldados con turbantes hindúes, Arthur Wellesley sonrió. Para esos amigos el frío es más problema que el mar. Bueno, ahora es una temporada moderadamente calurosa. Justo era la temporada de verano de julio. Para los Países Bajos, que eran una región relativamente fría, había llegado una época calurosa. Por eso los soldados tropicales, el cuerpo hindú, saltaron del barco gritando cada uno. En nombre del dios Shiva. Derroten al enemigo. Vamos. Vishnu, por favor ten piedad de nosotros que matamos enemigos. Al frente de ellos estaba sin duda Wellesley. Ahora damos el gran primer paso para derrocar al opresor Napoleón en las tierras bajas. Con Wellesley a la cabeza, las fuerzas de liberación holandesas entraron al unísono en el barro de las tierras bajas. Splash, splash, splash. 7 de julio de 1810. Gran Bretaña finalmente desembarcó en el continente europeo. Bajo el mando de Wellesley, el gran general de la conquista de India. Solo para derrotar a Napoleón. Capítulo 504. Elder, ubicado en la península de Nordholland. No puedo creerlo. Que el ejército británico desembarque en este lugar. Pieter Brede, actualmente primer ministro de la República Federal Batavia, se tomó la cabeza con las manos en la residencia oficial del primer ministro en Ámsterdam. Que sea el primer ministro actual significa en realidad que en el futuro no será primer ministro. De hecho, Brede perdió en las elecciones celebradas hace poco. La razón de la derrota es simple. El sentimiento nacional antifrancés hacia la facción profrancesa. Originalmente, los Países Bajos es un país formado por la unión de 12 provincias, lejos del centralismo. Incluso la Casa de Orange, que anteriormente reinaba de hecho como monarcas, solo ejercía un gobierno hereditario vitalicio, pero no podía gobernar toda la región como un solo país. Sin embargo, cuando ocurrió la Revolución Jacobina y la facción profrancesa se convirtió en la corriente principal política, la situación cambió.
Se hizo un intento de unificar el sistema federal, es decir, las provincias que vivían cada una a su manera, en una sola. Naturalmente, los ciudadanos neerlandeses que consideraban la autonomía como libertad se alborotaron. Pero cuando Francia ganó y se estableció el imperio, todos los Países Bajos se convirtió por la fuerza en una república federal. Batavia, recibiendo el nombre regional de la época romana. Aunque era el estado de una república satélite, Brede pensó que esta era una oportunidad para hacer de los Países Bajos un estado-nación como Francia. Fue un error de juicio. El espíritu independiente y la orientación hacia la libertad suprema de los neerlandeses eran más fuertes de lo que Brede pensaba. Además, incluso ocurrió la situación de que el emperador francés, Napoleón, partiera hacia Rusia. Mientras Francia continental estaba envuelta en una guerra civil, la República Batavia también vio a la facción pro-francesa perder las elecciones. ¿Con esto todo habría terminado? Ni por asomo. El primer ministro Brede se tomó la cabeza con las manos. Si aguantáramos un poco más, el emperador regresaría y sería posible una nueva elección. Finalmente el emperador regresó. Y además, derrotó completamente a las fuerzas de la alianza antifrancesa en Leipzig. Fue beneficioso haber postergado hasta ahora la implementación de los resultados de las elecciones pasadas bajo pretexto de la guerra. La facción antifrancesa doméstica también está guardando silencio ante los resultados de la batalla de Leipzig. Pero Inglaterra había venido. Junto con un gran ejército que la República Batavia no podía enfrentar de ninguna manera. El primer ministro Brede súbitamente levantó la cabeza. General Daendels, ¿qué deberíamos hacer? Si viene el ejército británico, no podemos ganar solo con nuestro ejército holandés. Su excelencia el primer ministro Brede. ¿Entonces? El general de mediana edad que estaba de pie frente a Brede en el centro de la oficina del primer ministro dijo con determinación. Necesitamos la ayuda del cuerpo de Flandes francés. Llame al general Berthier y al general Ney. Emanuel Daendels, el héroe que protegió las colonias de las Indias Orientales neerlandesas de Inglaterra. Después de la Gran Revolución, es fácil pensar que las guerras solo se libraron en Europa y el Nuevo Mundo. Sin embargo, en realidad se libraron batallas en todo el mundo, atravesando el Océano Índico, el Atlántico y el subcontinente indio. Lo mismo ocurrió con el territorio de las Indias Orientales neerlandesas, que en la historia original moderna se llamaría Indonesia. Daendels logró detener las ofensivas navales británicas en las Indias Orientales con combates terrestres. Reconocido por este mérito, fue nombrado comandante en jefe del ejército tras su regreso al país. También es un partidario del federalismo y un fuerte simpatizante del primer ministro Brede. Sin embargo, ni el poder nacional ni la fuerza militar de la República Batavia son suficientes para derrotar a un ejército británico que desembarcó con determinación. Además, el comandante enemigo es Arthur Wellesley, poco conocido en Europa pero ya una personalidad famosa en la sociedad europea asiática. Daendels juzgó que era imposible ganar. Por otro lado, el primer ministro Brede puso una cara preocupada por otro punto. General, como sabrá, este Berthier es Víctor Leopold. No Louis Alexandre Berthier. ¿Es eso importante? Lo importante es que controla 10 divisiones del cuerpo de Flandes francés. Sobre todo, ¿no está Francia aún en guerra civil? Primero, el comandante del ejército francés es de segunda categoría, por así decirlo. Además, la patria misma está en guerra civil. ¿Realmente movilizarían tropas para ayudar a otro país, aunque sea una república satélite? No se moverán fácilmente por nosotros. Sin embargo, ante el comentario escéptico del primer ministro, el comandante en jefe Daendels respondió con determinación. Aún así, sin el cuerpo de Flandes no podemos ganar. ¿No es usted el héroe de la guerra colonial de las Indias Orientales, general? Allí también protegió las colonias contra Inglaterra, ¿no es así? La guerra colonial y la guerra europea son diferentes, Su Excelencia el primer ministro. Daendels finalmente expresó la verdad, la realidad de la República Batavia. Además, el ejército británico actual se evalúa como un gran ejército de al menos 100,000 hombres. Con la capacidad de movilización de nuestra Federación Batavia es imposible enfrentarlos. En el pasado, la República Unida de los Países Bajos tal vez habría tenido la fuerza para resistir a Inglaterra.
Pero la República Batavia vio su economía arruinada por toda clase de interferencias francesas durante el período de la Gran Revolución, su ejército fue disuelto repetidamente y su interior se dividió. Más bien, después de que Francia se convirtiera en un sistema imperial, la interferencia disminuyó y se volvió más vivible, pero aún no había recuperado el poder nacional de antaño. El primer ministro Brede se lamentó. Hubo un tiempo en que nosotros también competíamos con Inglaterra por la hegemonía. Deje de lado los recuerdos del pasado. Lo importante ahora es el presente. Entiendo. Brede ordenó a su secretario con esfuerzo enérgico. Secretario. Inmediatamente, un telegrama urgente al comandante de la guarnición de Flandes. En ese momento, súbitamente se escucharon gritos como lamentos desde afuera. ¡Guaya! Brede, perplejo, miró a Daendels. Ámsterdam es originalmente una ciudad portuaria, así que es ruidosa. Pero ahora es medianoche. ¿Qué es este ruido? Daendels fue apresuradamente a la ventana, regresó y gritó. Ámsterdam, el centro de la ciudad está en llamas. ¿Qué? Allí, los ciudadanos. De repente, el viento abrió la ventana y se escucharon gritos. Expulsemos a los opresores, derribemos el gobierno títere y recuperemos el Statuder. Opresores, Francia. Gobierno títere, el gabinete de Brede. Y el Statuder es naturalmente la Casa de Orange. Son los ciudadanos de Ámsterdam que una vez expulsaron a la Casa de Orange llamándolos dictadores, especialmente la gente de la provincia de Holanda, el núcleo de la Unión Neerlandesa. Pero ahora más bien intentan derrocar al imperio francés llamándolo opresor. El problema es que ahora es una situación en la que Napoleón ha ganado. Daendels definió la situación. Son alborotadores. Repriman inmediatamente a esos primero. Sí, entendido. Guardia Republicana. Prepárense para salir. Sin embargo, inmediatamente después, soldados de la Guardia Republicana vinieron corriendo y gritaron. Dios mío, en las afueras de la capital han aparecido tropas británicas, no, extranjeros de identidad desconocida. Tropas de identidad desconocida habían aparecido con banderas británicas. Y eso que recibieron el informe del desembarco hace solo una hora, ya habían llegado hasta Ámsterdam. El primer ministro Brede gritó. ¿Cómo, tan rápido? Por supuesto, para Wellesley, comparado con la India, realmente había sido como correr a la casa del vecino. Flandes, región de Bélgica según los estándares modernos de la historia original, el comandante de la guarnición de Amberes Berthier está preocupado. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿Ámsterdam? ¿O París? Normandía también es un foco de rebelión, su excelencia el general superior Berthier. Maldición. Mejor llámenme Víctor. No soy mi hermano. Víctor Berthier se tiró del cabello y gritó. ¿Qué demonios se supone que debo hacer? El hombre al que Lassalle le quitó la esposa, Víctor tampoco es un militar incompetente. Naturalmente no se puede comparar con el jefe de Estado Mayor General responsable de todo el ejército francés, Louis-Alexandre Berthier. Sin embargo, Víctor también había acumulado un desempeño respetable sirviendo en el ejército francés durante 20 años desde la Gran Revolución. El problema es que todos fueron méritos establecidos bajo Louis-Alexandre, quien es el jefe de Estado Mayor General. Un militar que ejecuta las misiones a fondo, pero que nunca ha ejercido el mando independiente. Esa es la debilidad de Víctor Berthier. Normalmente, Víctor nunca se convertiría en comandante, así que no hay problema. Pero actualmente, casi todas las estrellas brillantes de Francia se han ido a Rusia. Además, estalló una rebelión jacobina en el norte de Francia centrada en París. Por eso Víctor también fue nombrado urgentemente comandante de Flandes por orden de la emperatriz. Aún así, reprimió todas las rebeliones cerca de Flandes. Pero estalló el gran evento de la invasión continental británica. Es una tarea demasiado difícil para que Víctor la maneje. En ese momento, el teniente general Ney, comandante adjunto, rechinó los dientes y gritó. Sigue solo preocupándose. Me voy. ¿A dónde? ¿Dónde está el enemigo? Ney corrió sin detenerse hacia el campamento donde estaba estacionada la caballería. Derrotaré al ejército británico y regresaré. Originalmente en la historia, Ney habría actuado como comandante de la Guardia de Napoleón. Sin embargo, actualmente, por ser del ejército del norte, se vio envuelto en la rebelión de Pichegru y sufrió la tragedia de ser exiliado al Nuevo Mundo.
Afortunadamente, gracias a encontrarse con Eugene, regresó después de establecer los méritos de la expansión de Nueva Francia y la conquista de Canadá. También actuó brillantemente bajo el mando de Eugene en la batalla de Jena. Sin embargo, cuando Eugene se convirtió en rey de España, Ney permaneció en el ejército francés, por lo que no pudo participar en la expedición rusa. En cambio, llegó a servir en el Cuerpo de Flandes, sucesor del Ejército del Norte, y se enfrentó a esta situación. Ney, siempre un hombre apasionado, más odia las situaciones que no son ni una cosa ni otra. La división de caballería del Cuerpo de Flandes salió. Du. Víctor, sorprendido, llamó apresuradamente a su ayudante y mensajero. Espera. Todo el Cuerpo de Flandes, prepárense para salir. Si Ney fuera solo y fuera derrotado, sería responsabilidad de Víctor. Por otro lado, si Ney que salió solo rescatara a Ámsterdam, Víctor también tendría que asumir la responsabilidad. Por eso finalmente Víctor también salió precipitadamente. Por supuesto, también hay oficiales sensatos que están ansiosos por esta salida tan repentina. 3 días después del avance, el comandante de batallón de la división de caballería Marcellin Marbot preguntó. Su excelencia el general superior Ney. ¿Está bien ir así por nuestra cuenta? Coronel Marbot, de todos modos nunca fuimos a proteger París. Con la excusa de proteger la frontera. Pero. Al subordinado que en el futuro se haría famoso en la historia original por sus memorias de la época napoleónica, Ney, famoso por ser ejecutado, gritó. Lo importante es que Su Majestad el Emperador está regresando al país. Junto con Su Alteza el Rey Adjunto. Entonces, ¿no deberíamos establecer méritos hasta entonces? Como juicio político, está correcto. En primer lugar, ni siquiera pudieron reprimir completamente a los rebeldes domésticos, y tampoco pudieron detener adecuadamente el desembarco del ejército británico. Es un asunto por el que Napoleón definitivamente pedirá cuentas. Así que Ney juzgó que al menos debía establecer el mérito del combate. Además, los subordinados de Ney también estaban llenos de confianza. Vamos, derrotemos a las focas británicas. Les enseñaremos que la tierra no es su territorio. Ja. Vamos rápido. El oponente es el ejército británico, y no es ni siquiera el ejército del reino de Hannover sino el ejército que vino de la propia Inglaterra. ¿Tendría sentido perder en una batalla terrestre, no naval? Más bien, si perdieran, sería una situación en la que el ejército imperial francés debería avergonzarse. Pero el coronel Marbot informó urgentemente. Al frente, aparición del ejército enemigo. Desde Amberes hasta Ámsterdam son 160 kilómetros. Naturalmente, aunque Ney también había corrido durante 3 días, apenas había llegado a la mitad. Pero ya había llegado el ejército enemigo. Además, la apariencia de los soldados era algo extraña. Son personas de color que los europeos del siglo XIX, con su racismo severo, desprecian. ¿Por qué su piel es tan oscura? Parece que movilizaron soldados coloniales. ¡Qué ridículo! Las guerras del propio país naturalmente deben librarse movilizando a los propios ciudadanos. ¿Acaso esos tipos usan mercenarios incluso para la guerra? Ney, quien aunque luchó en el Nuevo Mundo, aún tiene prejuicios raciales, dio la orden. Formación de caballería. Primero, verifiquen si hay infantería de línea. También, el estado de armamento de los enemigos. Fue entonces. ¡Tic! Se ven palos como llamas disparados volando por el aire. ¿Qué es eso? En ese momento, una andanada de cohetes se clavó en la división de caballería de Ney. ¡Bang! 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 Mientras los caballos se desbocaban, el ejército británico indio se abalanzó como un torrente. De hecho, incluso en la historia original, Wellesley recordaría que la conquista de la India fue mucho más difícil que el ataque a Europa. Ínfimo. Países Bajos, liberación total. Breda, en el campo de batalla frente a la ciudad entre Amberes y Ámsterdam, Wellesley escuchó el informe de victoria. Por supuesto, no significa que el ejército británico haya avanzado por todos los Países Bajos. Los políticos de la facción unionista interna que ya habían sido acordados de antemano se levantaron todos a la vez. Sin embargo, sin la operación de desembarco exitosa y el avance relámpago, el levantamiento habría fracasado. De repente, el comandante adjunto Clinton bromeó. Vaya. Es la primera vez que veo una guerra tan fácil. Fácil nada.
Fue posible porque hicimos todo tipo de maniobras desde el país extranjero de antemano. Pero también derrotaron al ejército francés, ¿no? Wellesley respondió fríamente con cara dura. Eso fue porque los franceses enloquecieron y atacaron a la infantería de línea con caballería, y luego la infantería de línea avanzó sin ni siquiera artillería. La fuerza principal de Napoleón definitivamente no será así de fácil. Además, aunque Wellesley nunca se ha enfrentado a Napoleón, sí ha luchado contra su hijo. Precisamente en la línea defensiva de Torres Vedras. Ciertamente, es una diferencia tremenda comparado con cuando luchamos contra Eugene Beauharnais. En Portugal fue difícil. Pronto, viene el verdadero. Mirando los cadáveres de los enemigos contra quienes acababan de luchar, Wellesley montó su caballo. Antes de eso, debemos hacer todo lo que podamos. Vamos, retirada. A Ámsterdam. El cuerpo de cipayos hindúes británicos comenzó a darse vuelta en formación. Paso, paso, paso. Junto con la noticia de los cadáveres de Ney y Víctor, y además de que el cuerpo de Flandes había sido aniquilado. Fue el día en que la República Batavia pereció y el cuerpo de cipayos hindúes puso pie en Europa. Capítulo 505. En este momento, París realmente está hirviendo de fuerzas anti-Bonaparte. Echemos a Bonaparte y detengamos la guerra. La Guardia Nacional recorre vigorosamente las calles de París gritando. Por supuesto, los ciudadanos solo los miran con frialdad. De hecho, no tienen más remedio. La situación económica es peor ahora que antes de que la Guardia Nacional se alzara. Si no hubieran llegado suministros de socorro de emergencia desde los puertos del norte donde Inglaterra mantiene el control marítimo, el gobierno neojacobino de París ya habría colapsado hace tiempo. También por eso es posible sorber café jamaiquino, de las colonias británicas, en los cafés de París. Perrier, exdirector del Banco Central francés, que fruncía el ceño por el sabor amargo, abrió la boca. Dicen que el emperador ganó ahora. Monsieur Perego. ¿Viste el tono del Moniteur últimamente? Está a punto de convertirse en un panfleto de alabanza al emperador, Monsieur Perrier. Siempre fue así. No hay nada extraño en eso. Perrier señaló hacia otro lado con la barbilla. Además, los jacobinos conversos al emperador que quedaron en París están agitándose. En realidad, la plaza de París no solo tiene a la Guardia Nacional. Ciudadanos completamente diferentes también andan gritando. De repente se escucha con fuerza la voz del hombre que lidera el grupo. Retírense, falsos jacobinos. Los verdaderos jacobinos quieren gobierno según la Constitución. Pero las constituciones solo se hacen mediante referéndum nacional o por el Parlamento. Francia actualmente, por supuesto, no puede hacer un referéndum nacional, y el Parlamento está suspendido. Por eso la lucha constitucional inevitablemente se convierte en un llamado a regresar al régimen civil. Mirando al hombre temerario que recorre las calles controladas por los neojacobinos, Desmoulins, Perego silbó. ¿Por qué no lo arrestan? ¿No es Desmoulins una figura simbólica? Es la persona que primero desencadenó la revolución, y también fue crítico del emperador. No aceptó títulos nobiliarios. Por muy descontrolado que esté Barere, no puede matarlo a la ligera. Sieyès debe estar manteniéndolo con vida, TSK. ¿Cuándo ocurrirá el avance sobre París? Perrier se encogió de hombros ante la pregunta de Perego. Serorier no puede avanzar sobre París. La emperatriz tampoco. Al final, es posible solo cuando regrese el emperador. Hay una razón por la cual Perego específicamente le pregunta a Perrier. Originalmente, tanto Josépine como Leticia, la madre de Napoleón, eran cercanas a los banqueros. Josépine por su tendencia al derroche, Leticia por las inversiones. Entre ellos, Perrier era el banquero que satisfacía los lujos de Josépine a espaldas de Eugene. Pero Perrier tampoco puede dar noticias precisas aún. ¿Cuándo regresará el emperador? ¿Por qué te interesa eso? Pregunto sin saber. Ahora Jacques Rothschild está entrando y saliendo de París. Dice que compra acciones y bonos cada vez que salen baratos. Cuando Perego filtró información secreta, los ojos de Perrier se agrandaron. ¿No era ese amigo que estaba en España? ¿Por qué vino a París? Jacques Rothschild, es decir, el hijo menor de la familia Rothschild. Anteriormente, cuando la familia Rothschild fue atrapada una vez por Eugene en el asunto del golpe ruso, fue enviado como rehén. Desde entonces había estado encargado de la misión de liderar el trabajo de introducir préstamos franceses en el Reino de España.
Pero en el momento en que el imperio cayó en guerra civil, súbitamente apareció en París. Por supuesto, Perego explicó con cara para nada sorprendida. Vaya, no sabes nada. La familia Rothschild tiene conexiones en cada país. Esta vez hay dos bancos financiando al ejército británico. Uno es Barings Bank, y el otro es Rothschild, es decir, Rothschild. No, yo también lo sé. Dicen que se mueve un amigo llamado Nathan o algo así. Lo que digo es por qué el ministro de Finanzas del rey Eugene vino a París. Eso es obvio. Se ve el dinero. Perego bajó la voz para que otras personas en el café no pudieran escuchar. Dicen que dependiendo de si gana el emperador o gana Inglaterra esta vez, la apuesta se mueve en grande. Originalmente en la historia real también, los Rothschild, es decir, la familia Rothschild, ganan mucho dinero gracias a las guerras napoleónicas. Especialmente en la batalla final, obtienen la noticia de la victoria británica un poco antes y causan una especie de manipulación del mercado de valores. Antes de que otros intermediarios obtengan la información, filtran información como si hubieran sido derrotados para hacer que los precios de los bonos colapsen. Luego compran antes de que lleguen las noticias reales, y cuando los bonos se disparan con la noticia de la victoria, los venden. Jack también estaba entrando y saliendo secretamente de París soñando con hacer algo similar ahora. Naturalmente, si lo atrapan, muere. De todos modos, a diferencia de Nathan Rothschild que se estableció en Inglaterra, Jack Rothschild es claramente el ministro de Finanzas de Eugene. Mirando a otro hombre, Perego, que quiere usar esto, Perrier chasqueó la lengua. Perego, realmente eres un comerciante. Hablas como si tú no lo fueras. De todos modos, yo tampoco sé cuándo vendrá el emperador. Aunque he estado prestando dinero al lado de la emperatriz más tiempo que tú, dicen que ni siquiera en Fontainebleau lo saben. De repente Perrier gruñó mientras bebía café. De hecho, ¿no será que ni el propio emperador lo sabe? El emperador tampoco sabe cuándo regresará hasta que gane. De hecho, esa es la esencia del problema que está ocurriendo actualmente en Europa. Que Napoleón apostó todo tirando los dados por la victoria. Perego chasqueó la lengua. Entonces, tendremos que seguir viendo ese espectáculo por un tiempo. De repente se escuchó un grito desde la plaza, no se sabe quién gritó. Nosotros somos los verdaderos jacobinos. Fue un día ruidoso en París con la controversia de los jacobinos originales. Por supuesto, desde la perspectiva del interesado, es una cuestión de vida o muerte. El estúpido de Charles perdió. Ahora solo podemos confiar en Inglaterra, pero aún no hay noticias. Maestro espía. Barras gritaba en el Louvre, que una vez fue Palacio Real. Si Charles hubiera ganado, a estas alturas toda Francia habría caído en manos de Barras y los neojacobinos. Pero Napoleón ganó en Leipzig. Ahora la vida de los neojacobinos es literalmente como París. De repente, el maestro espía británico sentado frente a Barras, Philippe d'Auvergne de Bouillon, chasqueó la lengua. Mire, Mr. Barras. No le acabo de decir que nuestro gran ejército real de Gran Bretaña ya llegó a Holanda. París. ¿Cuándo diablos vendrán? Eso será después de pacificar completamente Holanda, ¿no? Además, cuando regresen a París, ¿cómo enfrentarán a Napoleón? TSK, ¿no hicieron guerra durante la Revolución? Por supuesto, las palabras de d'Auvergne tienen sentido. Primero, aunque los Países Bajos fueron nominalmente liberados, no están completamente estabilizados. Además, como Napoleón está claramente al este del Rin, deben moverse manteniéndolo a raya desde los Países Bajos. Pero desde la perspectiva de los neojacobinos encerrados en París, es una tontería. Barras corrió hacia d'Auvergne como si fuera de golpearlo y gritó. Oiga, Monsieur d'Auvergne. Si realmente quiere convertirse en duque de Bouillon, tendrá que trabajar más duro. Mientras está tan relajado, Napoleón se está acercando a la frontera del Rin. D'Auvergne miró fijamente a Barras y frunció el ceño. Últimamente, viendo lo que hacen ustedes, me parece que sería mejor unirse a Napoleón. ¿Qué dijiste? Es cierto. No pueden capturar a una mujer en Fontainebleau y causan todo este lío. Barras se quedó sin palabras. Esto también tenía razón d'Auvergne. Porque originalmente el plan era causar un levantamiento en París y capturar a toda la familia imperial. Pero al no poder capturar ni siquiera a un ministro adecuadamente, la situación entró en una fase de guerra civil. Incluso Dumouriez, reclutado como comandante, no ha podido romper el impasse. Pero no se preocupe.
Nosotros, los grandes británicos, hemos preparado una carta para ayudar a ustedes, franceses deficientes. Entonces, ante la jactancia de Lauvergne, el hombre en la esquina que había estado guardando silencio preguntó. Maestro espía arrogante. ¿Qué prepararon? Simple, Mr. Sieyes. Un ejército compuesto por franceses. ¿Qué ejército? ¿De dónde? Se alzó Vendée. Ante las palabras sarcásticas de Sieyes, Dauvergne respondió con una actitud muy tranquila, sonriendo. ¿No es esa ahora completamente tierra proimperial? Parece que enviaron a todos los elementos subversivos al Nuevo Mundo. Vendrá un ejército realista francés en el exilio. Nada menos que a Calais. Que Vendée ahora sea proimperial es el resultado de las políticas del Nuevo Mundo de Eugene y las políticas de industrialización de Napoleón. Vendée, que originalmente era una región agrícola, ahora es la zona industrial más importante de Francia, llena de humo. Además, 1 millón de los que eran subversivos partieron al Nuevo Mundo, medio voluntaria, medio involuntariamente. Pero en lugar de estos, dicen que vendrán realistas. No a Vendée sino a Calais. Así que significa que avanzan desde Inglaterra. Sieyes, que no entendió inmediatamente lo que significaba y parpadeaba, abrió la boca de par en par. Calais. Y además un ejército realista. Si eso pasa, los ciudadanos de París también se voltearán. ¿Por qué? ¿No son fuerzas antiimperiales? Deberían unir fuerzas. Monsieur Dauvergne. Está loco. Nosotros nos alzamos unidos por la causa de la revolución. La Guardia Nacional se alzó porque el emperador traicionó la revolución. Pero un ejército realista. Barras también parpadeó aturdido y luego abrió mucho los ojos. Espera, ¿ese ejército liderado por la realeza en el exilio? Exactamente el ejército de nobles exiliados liderado por la Casa de Borbón. Sorprendentemente son bastantes, el número se acerca a una división. También es una parte que muestra cuántos nobles había en el antiguo régimen francés. De todos modos, hay incluso estadísticas de que el 2% de la población eran nobles. Pero este ejército realista exiliado se convierte en un problema fatal para los neojacobinos. Porque son aquellos que se oponen frontalmente a la revolución. Pero Dauvergne, e Inglaterra, no es su problema. Sieyes, si no necesita la ayuda de Inglaterra, rechácela. Entonces termina simplemente. Yo también regreso a casa y ya está. Pero. Dauvergne se levantó de su asiento y notificó simplemente. Si necesitan la ayuda de nuestra gran Inglaterra, síganla callados. Esa es la única manera de que vivan. Tanto Sieyes como Barras no pudieron sino darse cuenta. Que el precio de traer fuerzas extranjeras es miserable. Sin embargo, otras marionetas de fuerzas extranjeras caminan muy majestuosamente. Paso, paso, paso. En las afueras de París, donde se ve el Sena a lo lejos, un ejército de uniformes blancos como la nieve se detuvo. Son los uniformes del ejército del Reino de Francia que no se habían visto desde la Revolución. Blanco, que también es el color simbólico de los realistas. El hombre gordo a caballo al frente, el autoproclamado Luis XVII, el conde de Provenza, gritó. Finalmente, he regresado a París. Al lado está, por el contrario, un hombre retorcido como un palillo, el conde de Artois, Charles. Charles miró a París con ojos brillantes. Ahora por fin ha regresado a casa después de más de 20 años. Hermano, ha llegado el momento de ascender al trono nuevamente. ¿Inglaterra realmente derrotará al usurpador sin principios? Charles. Por supuesto. ¿No dicen que reunieron soldados de todo el mundo? Charles desenvainó su espada y la blandió con ojos brillantes. Ahora, que tomemos París es el primer paso. Ahora ha llegado el momento de la venganza. Derrocar al régimen sin principios que echó al rey y fue tomado por los plebeyos. Así, establecerán correctamente la legítima autoridad real divina. El gordo autoproclamado Luis XVII asintió con la cabeza y gritó. Todo el ejército, avancen. Liberen París. Inmediatamente después, la división de exiliados realistas blancos avanzó. Por el rey. Dios, ayude al rey. ¡Viva Borbón! Julio de 1810. París antes de que Napoleón regresara aún. Fue una farsa que ocurrió en el camino de Napoleón hacia Berlín. Fin del capítulo 505.